Bueno, esto ya está grabando. Buenas tardes, señor Jorge Ali Triana. Yo siempre empiezo las entrevistas con la misma pregunta. Es por qué hace cine. Pero en este caso tendría que decir por qué usted hace cine, teatro, televisión. Eso parte como de una necesidad, ¿no es cierto? Nací en un hogar de un pintor. Mi padre, un gran pintor colombiano, en cuyo estudio siempre había escritores, pintores, músicos. Tenían una bohemia muy agradable y muy enriquecedora. Yo los oía hablar siempre y reírse tanto, y yo decía, ¿de qué se ríen tanto estos tipos? ¿No? Eran muy divertidos, pero vivían a las carcajadas, ¿no? De tal manera que, de alguna manera, pues la cercanía a la sensibilidad artística, la manera de mirar el mundo, pues es mi primer encuentro, desde niño con ellos. Y al principio pinté mucho. Me encantaba la pintura y yo creo que iba a ser pintor como hasta los 12 o 13 años, que vi por primera vez teatro y me pareció fascinante y quise acercarme a eso. Y desde ese entonces comencé. Y una de las cosas que me encanta de esto es contar historias. Yo creo que somos cuenteros, ¿sí? En mi país la tradición oral es muy grande. Yo leía recientemente una biografía de García Márquez, precisamente, y lo que me pareció fascinante es que este hombre, el que hace la biografía de él, no hace la biografía de él, sino de los entornos de él, los cuentos de su familia y de todo, y uno se da cuenta de dónde saca las cosas. Entonces, creo que la fascinación de oír historias y contar historias es, creo que la génesis, por eso lo hago. Usted empieza haciendo televisión. ¿Y cómo decide empezar a hacer cine en el 85 con Tiempo de morir, que es una película que había hecho Ripstein, nada menos que Ripstein, con un guión de García Márquez? ¿Por qué decide en ese momento hacer cine? ¿Cómo le llega la propuesta y cómo se lanza a hacer eso? Bueno, yo había estudiado en Praga, en AMO, la Academia de Artes Superiores, y asistí a las dos facultades simultáneamente, a la de teatro y a la de cine. Ya había hecho televisión antes de irme a estudiar y regresé a Colombia con la intención de hacer eso. Fundé un teatro que era el Teatro Popular de Bogotá, que estuvo abierto durante 28 años. Qué palabra más bonita, popular. Sí. Que ahora parece muy vieja, ¿no? Sí, pero era el TNP, era todo, ¿no? Lo popular, etc. Entonces, sí, tuvimos el TPB, el Teatro Popular de Bogotá, que fue el que fundé. Y simultáneamente hacíamos televisión, ¿no es cierto? Teleteatros, cosa que ya no existe en la televisión. Aquí en España hacían Estudio 1. ¿Ah, sí? Sí, hacían teatro filmado. Sí, y lo pasaban por televisión. Claro, que eran montajes no era la filmación de las obras de teatro, no, era teatro hecho especialmente para televisión. De eso hice mucho teatro para televisión. Mucho teatro para Sí, mucho teatro para televisión y lógicamente siempre con la inquietud de cuándo se hace una película. Tiempo de morir, que es la pregunta en concreto, a mí me llamó una productora de televisión en Colombia a que hiciera una miniserie que habían elaborado a partir del guión original de Tiempo de morir. Hicieron una cosa como de 6 horas. Y yo la dirigí, esto fue año 82. Fue cuando conocí a García Márquez. A él le gustó mucho. Cuando le dieron el Nobel.
¿no? En el 80. Sí, en el 80, pero esto fue antes de darle el Nobel. Wow. Esto fue a mediados de año, en agosto. El Nobel creo que es en diciembre. Sí, en Sí, noviembre. sí, algo así. Esto fue como en agosto. ¿Ah? Recuerdo exactamente que un 7 de agosto se lanzó la miniserie por televisión. El 7 de agosto, una fecha patriótica en Colombia, ¿ah? Y se lanzó, comenzó a transmitirse. Y en esa oportunidad lo conocí personalmente. Y le gustó mucho y me dijo, ¿y por qué no hiciste esto en cine? ¿Ah? Le dije, pues hagámoslo. Y entonces comenzó el proyecto y lo filmamos en el año 85. Tuve la suerte de haber hecho un ensayo general antes de hacer la película. Una prueba, un experimento con todos los conflictos. Estaba un poco alargada, la serie no la recuerdo mucho, y filmamos la película en el año 85, por encargo, ¿no? Pero a mí me parecía fascinante la historia. El guión es un guión con una gran profundidad psicológica en los personajes. Narra todo ese tema de la violencia en Colombia, pero con la metáfora, ¿ah? Sin entrar en la sociología ni en la política. Y es tremendamente sociológico y tremendamente político, pero poético también, sí. ¿No? Poético. Y con humor también, tiene humor. Es una historia y una película que me gusta mucho. Me gustaría volverla a filmar, lógicamente. ¿Ah, sí? Uno siempre tiene... hacía muchos años no la veía. Ayer cuando en la Filmoteca de Barcelona la veía, primero la leí con otros ojos, curiosamente. En este momento en Colombia estamos en un proceso de paz, en una gran discusión sobre el perdón. Ahora hay otra. Curiosamente, 30 años después, vuelve a haber otra discusión sobre la paz y el perdón. Sobre la paz y el perdón. Y me pareció tan actual desde ese punto de vista. ¿Ah? Desde ese punto de vista dije, es este círculo vicioso de la venganza y de la revancha y del odio, ¿ah? Que cuando, como la solución que encuentra Juan Sayago, bueno, máteme y acabemos esto. Pero no lo acaba, porque este muchacho va a vivir la misma vida de él. Va a pagar prisión, va a regresar dentro de 20 años, ¿ah? Con la carga de un muerto encima, con su vida destrozada. Y entonces me pareció muy bonito eso, la capacidad metafórica que tiene la película sobre la paz, el perdón, la ausencia del odio. Y en el comienzo de Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone, Henry Fonda asesina a toda la familia y deja vivo al niño. Sí. Y uno de sus compinches le dice, ¿por qué no mata al niño? Dice, porque quiero que se haga mayor y venir y matarlo. Sí. O sea, es el odio, la venganza, es el matar por matar. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que es eso, la película es eso y me tocó un poco anoche, ¿ah? Hacía, no sé, muchos años no la veía. Es como reencontrarse con una novia que uno... Sí, 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 además la vi distinta, sí. Inclusive hasta mejor. ¿Ah, sí? Sí, mejoró un poco la película. ¿Se mantiene bien? ¿La vio bien? La vi bien, creo que se mantiene, es una película que ha envejecido bien, ¿ah? Creo que ha envejecido bien, sí. ¿Y la película le gustó a Gabriel García Márquez? Le gustó mucho. Mucho, a él le gustó mucho. Nosotros, cuando la vimos por primera vez juntos, creo que yo hice el laboratorio de esta peli en París, y la vimos en el laboratorio, la primera copia, y cuando comenzó, hay dos anécdotas, cuando comenzó la película, se gira y me dice, huele a Colombia. ¿Ah? Y después yo le había pedido una escena que me faltaba en la película. A mí me faltaba una escena en la película donde este muchacho, Moscote, el más agresivo, estuviera muerto de miedo. Una cosa que la dice en una frase, tienes tanto miedo de matarlo que lo vas a matar de puro miedo, ¿no? Y eso está dicho.
pero no estaba realizado en la ficción, no existía una escena con eso. Entonces yo le pedí la escena en el prostíbulo, cuando está con la prostituta y no puede tener la erección. Y ella le dice, nadie puede cuando tiene miedo, ¿no? Refiriéndose al acto sexual, pero es el terror en que está. Y tal vez agregué otra escena donde él entra a recoger las balas y a llorar, del miedo frente a la fotografía de su padre. Y cuando pasó esta escena de la prostituta, me pega un codazo y me dice, ¿te das cuenta que he aprendido? que era una escena muy, muy reciente. Y disfrutó mucho la película, tanto que años después me llama para que le dirija la película Edipo Alcalde, que es un sueño que él tiene desde los años 50, cuando fue alumno de la Escuela de Cine de Cinecittà en Roma. Hay nada menos. Sí, él quería ser director de cine, sí, ¿no? Sí. Sí. Él trabajó con este grupo de Gutiérrez Alea y de Titón, y que todos estaban en Roma en ese momento. Gutiérrez Alea también estaba ahí. Sí, Gutiérrez Alea, Titón, Birri. Sí. Birri también. Fernando Birri y alguien más que no recuerdo en este momento. Eran como 4. Todos cubanos, ¿no? Eran... Birri es argentino, ¿no? Argentino y Gutiérrez Alea cubano. No, Solanas no, era... que fue director del ICAI y fue director de la escuela también. De San Antonio de los Baños. Bueno. ¿Ginás puede ser? No. Pero ¿a qué viene el cuento que estoy diciendo de esto? ¿Por qué? No, porque él quería ser director de cine. Sí, de director de cine, que estaba con este grupo, y en los años 50, él dice que hay 2 obras literarias, siempre lo repite mucho en muchos reportajes, que a él le cambiaron la vida, que fue el Edipo de Sófocles, ¿no? Que hacer un thriller donde el investigador descubre que el asesino es el mismo, que eso es fantástico. Es fascinante. Sí, que eso es fascinante. Y además, como cualquier culebrón latinoamericano, mata a su padre, preña a su madre, y es padre y hermano de sus hijos. No, escrito 550 años, no sé, antes de nuestra era, ¿no es cierto? Como decía Borges, es héroe y traidor a la vez. Exactamente. No, eso, y dice que otra cosa que le transformó y dijo, ¿se puede escribir eso? Entonces se puede escribir lo que como yo quiero escribir, fue cuando leyó La Metamorfosis de Kafka, ¿no? Que aparece un tipo transformado en un insecto. No, entonces yo puedo contar las historias que me contaba mi abuela y mis tías, que dice que contaban las historias más extravagantes con la serenidad más inmensa, ¿no? Que uno oye a estas señoras del Caribe y cuentan unas historias como si estuvieran hablando de qué van a preparar para el almuerzo, ¿no? Entonces, que esa es la génesis de su literatura. Entonces, él desde los años 50, vuelvo al centro de la pregunta, quería escribir ese Edipo para la guerra liberal conservadora que se vivía en Colombia en esos años, una guerra que produjo entre esos 2 partidos tradicionales como 300.000 muertos. Y que él veía esa violencia casi incrustada en nuestra sociedad, como esa peste tebana, ese laberinto en que se encuentra Edipo. Y a raíz de toda esta guerra, con la guerrilla, los paramilitares, todo esto, la guerra actual de Colombia, vuelve a tomar el tema. En el año, estoy hablando esto, cuando él me llama para que dirija esta película, es el año 92. Me llama un día por teléfono y me dice, mire, acabo de respirar un guión. Es Edipo, ¿no? Tengo las grandes unidades dramáticas,
¿no? Y me mandó efectivamente unas 10 o 15 unidades dramáticas. Dijo, consíguete un guionista y comienza a trabajar con él esto. Yo me reuní con Estela Malagón, una alumna de él, además, en la Escuela de San Antonio de los Baños, y hicimos un primer tratamiento de guión, varias versiones, él las leyó, nos corrigió, le enviamos el guión a Orlando Senna, un guionista brasilero, él le dio otra mirada, le dio otra versión, y volvió a Gabo, que le dio como el punto final. Esa es la película que filmamos. Porque en todas sus películas siempre hay una violencia, como usted estaba diciendo, incrustada. ¿Usted cree que la violencia es por el entorno social y no es la naturaleza humana, que a veces es demasiado egoísta y se le va la mano? La historia de Colombia es una historia de violencia, ¿eh? Aunque uno no quiera contar eso, el marco general va a ser siempre eso. Yo pertenezco a una generación que no conoce un día de paz. Y ojalá alcance a ver un día de paz, porque yo creo que el posconflicto es muy complicado también, ¿eh? Desmovilizar un ejército guerrillero de 50 años, ¿cuántas bandas saldrán de allí a delinquir? ¿No? Ojalá que no, pero eso ha sucedido en todos los procesos, ¿eh? En todos los posconflictos armados. Entonces, indudablemente, yo creo que en casi todo el cine colombiano, la literatura colombiana, la plástica colombiana, el fenómeno de la violencia nos rodea, nos invade. Así estemos contando historias intimistas. Siempre el marco está la guerra y la violencia. De sus películas, ¿cuál se identifica más con usted y cuál menos? Bueno, yo creo que la más personal, la más autobiográfica quizás sea Bolívar soy yo, ¿sí? Usted también ha hecho de actor con Sergio Cabrera. Me estaba acordando y yo a este hombre lo he visto. En Perder es cuestión de método, yo me acuerdo. Sí, hago un plano ahí. Sí, un plano es que tenemos una broma entre los dos, porque ¿no? Menos de cámara ha hecho casi de todo. Sí, sí, tenemos una broma entre los dos que ambos somos muy malos actores, ¿ah? Y entonces nos llamamos para hacer un papelito que no tenga mucha responsabilidad, ¿ah? Yo rodaba una serie histórica, ¿ah? Y le ponía unos personajes que tuviera una escena el lunes, otra el martes por la tarde, el jueves a primera hora, no, con el viernes también a primera hora, papeles pequeños, pero que en el plan de rodaje tenía que estar para poder tener yo con quien conversar por las noches. ¿No? Entonces, ¿con quién tomarme un whisky después del rodaje? Para ahogar las penas. Sí. Y entonces tenemos como esa broma, ¿no? Él me ha hecho papeles también a mí y yo a él. ¿Ah? Bueno. ¿Se identifica más con Bolívar soy yo? Con Bolívar soy yo, sí, porque es una película que me sucedió, ¿no? Me pasó. Yo hice una serie en los años, yo creo que 84, 83, que se llamaba, para la tele, Bolívar el hombre de las dificultades, como se denominaba él. Y esta era una serie un poco pedagógica, patriótica, ¿ah? Aburridora. ¿Sí? Comestible, como decía Buñuel. Hacía mucho cine comestible. Sí. Entonces, de la cuna al sepulcro, con todos sus actos heroicos, todas las batallas, etc. Y pues esto duró, no sé, como 2 años, esto era en 40 capítulos. El hombre el actor que hacía de Bolívar, el finado Pedro Montoya, se enloqueció con el personaje. Empezó a no quitarse el uniforme nunca, a actuar como él,
A título de ejemplo, por ejemplo, una vez estaba rodando en un pueblo subido en los Andes, muy lejano, y al final del rodaje entro yo a una cantina, 6 de la tarde, cuando se acaba la luz, y lo encuentro hablando con los campesinos. Había venido una delegación de campesinos a hablar con él. Y le estaban hablando de sus problemas. Y los problemas de ellos eran el hospital, la escuela para los niños, los caminos veredales, la sacada de sus productos a vender, pues los problemas de los campesinos. Y él los escuchaba con mucha atención y tomaba nota. Entonces les contesta, y esto es lo que cuando esos señores, a Bolívar o al actor de la capital que puede interceder por ellos. Pero yo veía tal fervor y tal manera de expresarse que le estaban pidiendo las soluciones a él. Le estaban hablando a Bolívar. Entonces lo grave es lo que él les contesta. Él les dice, comprendo estas necesidades y quiero resolverlas. El problema es que yo todavía tengo la campaña del sur. Me falta la batalla de Pichincha, la de Ayacucho, cosa que nunca supo Bolívar en vida. Pero el actor tiene esa ventaja que conoce su destino. El actor sabe de quién se va a enamorar, cuándo va a morir, cómo va a morir. Virtud que no tenemos ninguno de los vivientes, pues porque nosotros no sabemos dentro de una hora qué nos pase, ¿no? Entonces, él les contesta, yo tengo todavía la campaña del sur, no puedo ocuparme de eso ahora, pero voy a hablar con este tipo de Santander, que era el otro héroe que él odiaba, ¿no? En la historia, fueron rivales, voy a hablar con este tipo a ver qué puede hacer, ¿no? Y así él empezó a asumir, lo invitaban a, una vez voy yo veo un desfile en la calle para el bicentenario de la muerte de él o algo, de las Fuerzas Armadas, con aviones, con las 4 fuerzas, la marina, la infantería, tanques de guerra, colegios, todos se van dirigiendo. Él va montado en un caballo blanco a la cabeza del desfile y se dirigen hacia la Plaza de Bolívar, que es la plaza central en Bogotá. Le tienen un trono en las escalinatas del Capitolio, donde está el Congreso de la República, y un general de la República dice, honores al excelentísimo señor general Simón Bolívar. Y los colegios levantan las banderas y hay disparos y cañonazos al aire. Esto no es una escena, no es una ficción. Es el Bolívar. Podría pasar por una ficción, claro. o una realidad ficcionada. Sí, sí, pero no, él está de verdad haciendo de Bolívar ahí. Y vestido con su uniforme del siglo XIX, con el general al lado, vestido con camuflado de... ¿Cómo acabó este señor? No, pues que terminó un poco loco. Terminó loco, terminó en una gran soledad. En una gran soledad. Se paseaba por la Quinta de Bolívar, que es una casa campestre que tenía Bolívar en las afueras de Bogotá, que hoy en día es un museo. Se paseaba por ahí vestido de Bolívar, dando autógrafos. Y lo dejaban entrar a los aposentos y todo, se volvió una pieza de museo. Entonces a mí me pareció fascinante la historia. Duré rumiándola. Pues eso fue en el 82, 83, y la película la vine filmando en el 2002, ¿no? En el 2002. Entonces eso está lleno de un anecdotario, como estas cosas que les estoy contando, que es un guión que me sucedió. La gente cree que es una fantasía. Qué imaginación tan maravillosa, qué imaginación. Y era lo mismo que decía el Gabo, sin pretender compararme con él, mucho menos. Él decía, yo simplemente soy un notario. Yo cuento lo que he visto. Entonces, desde ese punto de vista, y contestando a su pregunta, evidentemente, Bolívar soy yo, quizás es una película que me pasó. En ese sentido, más personal. Todas son personales, porque todas requieren una lectura, una mirada.
como el ejemplo que estábamos hablando ahora de la película de Tiempo de Morir, la estupenda película de Rifstein y la mía, que son el mismo guión, pero son dos películas absolutamente diferentes. Entonces todas son personales, todas pasan bajo la mirada, el sentimiento, la relación emocional con la historia. Y yo digo que nosotros los directores tenemos más vidas que los gatos, porque cada rodaje... Hago una última pregunta y ya está. Sí. Recuerda que, porque como ha tenido, cuando era niño vivió en un mundo de bohemia, ¿no? Fantástico, sí, y fabuloso, ¿no? Como en el París de los años 20, rodeado de artistas, pero ¿recuerda qué película cambió su mirada como espectador? Yo sí la recuerdo, sí la recuerdo. Realmente a uno le preguntan cuál es la película predilecta y no me gusta contestar eso porque son muchas y muy distintas, y a veces uno ve una película, la vuelve a ver 10 años después y ya no es la misma, no fue la que vio. Pero sí hay una película que a mí me cambió la mirada, Los 400 golpes de Truffaut. ¿Ah? Esa película me impresionó. Y yo creo que fue la primera vez que en el cine yo quedé conmovido. Sí, a mí me gusta mucho el momento que va por la noche en la camioneta y hay una reja y él mira, ¿no? Y sí, lo sigue por detrás y pone esa música. Sí. Y hay un momento que para la música porque ya no hay nada, la música va afuera. Sí. Es esa mirada contenida, Sí. ese niño que sufre Sí. y que está encerrado. Sí, y yo la vi muy de niño, quizás que tendría 16, 17 años, calculo. Sí. ¿Ah? Y esa película me estremeció. Esa carrera de ese niño hacia el mar, al final, todo eso, ¿no? Quizás por eso. Y curiosamente sí la he vuelto a ver. Y me sigue pareciendo una magnífica película. Pues muchas gracias, Jorge. Acabamos aquí. Un placer hablar con usted y bueno, que vaya muy bien. Bueno. Un placer escuchar.